Buenos días y buenas tardes para todos. Este es el tercer coloquio de el capítulo América Latina de ASCOLA. ASCOLA es la Academic Society for Competition Law. Para los que no están familiarizados, ASCOLA es una organización académica que abrió su capítulo América Latina a finales del año pasado. Hemos desde entonces organizado muchos eventos virtuales. Si mis cuentas no me fallan, 13 seminarios virtuales, 3 seminarios del semillero de investigadores, y este es el tercer coloquio virtual que organizamos. Cada espacio tiene como un formato y una finalidad diferente. El formato de los coloquios es un formato en el cual investigadores, digamos ya más senior, tienen la oportunidad de presentar documentos que han publicado y recibir comentarios críticos y sugerencias de otra, en este caso, otra investigadora senior. Y pues son eventos un poquito más íntimos, porque los demás, como por ejemplo los seminarios, realmente son, digamos, espacios en donde llega mucha gente, pero no hay tanta interacción con el público. Aquí vamos a esperar, como han ocurrido en los otros coloquios, que haya mucha interacción. De eso se trata, digamos, el formato del coloquio, que los autores reciban mucha retroalimentación, no solo de la comentarista, sino también de los participantes. Y pues bueno, bienvenidos entonces al coloquio Desarrollos del Neoinstitucionalismo en el Derecho a la Competencia. Hoy tendremos exposiciones a cargo de Jesús Alfonso Soto, docente de la Universidad Externado y consultor; Luis Felipe Jaramillo, profesor de la Universidad de Medellín; y estará a cargo de los comentarios Ingrid Soraya Ortiz, profesora de la Universidad Externado de Colombia y quien hace parte también de la firma Chemas y Asociados. Quien les habla es Juan David Gutiérrez, yo soy el director del capítulo América Latina de ASCOLA. Y sin más, yo más bien le voy a proponer a Jesús que abra su micrófono. Muy bien. Muchísimas gracias, Juan David. Bienvenido a bordo, qué gusto tenerte a ti, qué gusto tener también a Luis Felipe. Entonces, alrededor de 12 minutos tienes para hacer tu presentación. Luego le damos el espacio a Luis Felipe para que siga. Luego Ingrid comenta y por último terminamos abriendo espacios para preguntas del público. El público que tenga, digamos, preguntas puede ir escribiéndolas en el chat, como siempre hemos hecho. Si se les ocurre de una vez, vayan haciendo la pregunta, no se esperen hasta el final. Y pues nada, un tema novedoso que no hemos tratado en los anteriores eventos virtuales, así que bienvenido, Jesús Alfonso. Por favor, el escenario es tuyo. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Juan David, y a todos los que nos acompañan, a Luis Felipe y a Ingrid también por acompañarme el día de hoy en esta exposición. Voy a tratar de ser pues, bastante sucinto, porque además no quiero hablar de todas las bases, ni mucho menos del derecho de la competencia, que doy por bueno que todos más o menos conocemos, todos los expertos que estamos aquí el día de hoy. A ver, yo quiero también hacer una exposición en la cual ustedes conozcan un poco cuál fue el motivo por el cual Luis Felipe y yo empezamos a escribir sobre esta materia. Conocíamos las desavenencias que existían entre que existían y que existen entre la Escuela de Chicago y la Escuela de Harvard en materia de antitrust, y por lo tanto queríamos buscar una respuesta a esas desavenencias, tratando de hacer una propuesta concreta acerca de cómo podrían ser solventadas. Yo en la primera parte de la presentación les voy a contar cuáles son esas desavenencias. Son muchísimas las desavenencias y sabemos que en sede privada y en sede pública se ha profundizado en ellas, y que de hecho a día de hoy podemos encontrar sobre una misma cuestión respuestas en una dirección o en otra totalmente opuesta, de acuerdo a la autoridad de competencia o a los jueces y tribunales que se estén refiriendo a la cuestión. Y por ello entendíamos que había un nicho de investigación que valía la pena que nosotros exploráramos. Yo en la primera parte entonces les voy a hablar de esas desavenencias para traerlas a colación, y que después Luis Felipe nos pueda dar las pinceladas más de corte económico desde la escuela institucional. A ver, primero tengo que referirme a un comentario que acaba de hacer Juan David.
No nos hemos referido en Jesús, te perdí. No sé si soy institución, yo, pero hay un... o si no soy solo yo, de pronto es mejor que apagues el video si sigue así. Pero por ahora continúa, pero te aviso. Vale, ¿los demás me escuchan bien? ¿Alguien de los expositores? Va. Voy a seguir entonces, si les parece. ¿Me escuchan? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Vale, muchas gracias. Ok, entonces no nos hemos referido al institucionalismo, y eso es cierto, pero la base que nos llevó a nosotros a referirnos a cómo el neoinstitucionalismo puede dar ciertas respuestas están en las desavenencias de la Escuela de Chicago y la Escuela de Harvard. Y una de las más importantes es cuáles son los objetivos de la aplicación del derecho antitrust. ¿Cuáles son esos objetivos? Sabemos que el bienestar de los consumidores siempre ha estado, principalmente porque la Escuela de Chicago lo ha introducido, siempre ha estado en el debate. Pero la realidad es que el concepto que ha sido esgrimido como bienestar de los consumidores es una especie de encubrimiento de la eficiencia económica, que está efectivamente bien tasado de acuerdo a los conceptos de la Escuela de Chicago, pero que es posible tangibilizar un poco más a través de los aportes que ha hecho la Escuela de Harvard. Y aquí es donde tenemos una diferencia muy importante, porque en los objetivos del derecho antitrust, efectivamente el bienestar de los consumidores está presente en ambas escuelas, pero está encubierta en fundamentos netamente económicos en la Escuela de Chicago, mientras que la Escuela de Harvard se ha referido a esos criterios de una forma divergente. Y de hecho, podemos encontrar en la doctrina ciertos criterios derroteros más tangibles, como lo son, por ejemplo, la descentralización del poder económico, sobre el cual ya nos referiremos más adelante, la distribución equitativa del bienestar, la tutela de aspectos sociopolíticos con la configuración casi de cajón desastre que tiene aquello, porque puede caber ahí cualquier cosa, la defensa de la libertad, la defensa de las empresas domésticas frente a las foráneas, un aspecto bastante controvertido, pero que ha sido introducido por la Escuela de Harvard en algún momento, la lucha contra el desempleo y los efectos inflacionarios, la protección del consumidor. Y es aquí, en este último aspecto, donde se tangibiliza un poco más ese criterio bienestar de los consumidores. Muchísimo más directo en el caso de la Escuela de Harvard y más transversal en los criterios defendidos por la Escuela de Chicago. Harvard verdaderamente ha querido ser más concreto y Chicago se ha sentido cómodo con unos criterios un tanto más etéreos. Podríamos debatir sobre esto, no en este coloquio, sino horas y horas, y hay tesis doctorales que han sido escritas respecto de la cuestión. No vamos a definirlo aquí. Existe esa diferencia. ¿Cómo se puede solventar? Se puede solventar de una forma más o menos sencilla, haciendo una valoración normativa y jurisprudencial. No es objeto de este paper en concreto que nos lleva a este foro, pero la realidad es que si analizamos normativa y jurisprudencialmente quién verdaderamente ha sido más asiduamente aplicado, entonces encontraríamos que la Escuela de Harvard ahí se llevaría la palma de oro. No obstante, simplemente dejo esgrimida la primera diferencia, que es con respecto a los objetivos de la materia. Otro aspecto que genera múltiples diferencias entre las dos escuelas de conocimiento enunciadas es el de qué tipo de respuesta deben tener las autoridades de competencia, los mercados y los tribunales ante las concentraciones de poder. Uno de los fundamentos principales de la existencia del antitrust es efectivamente evitar las concentraciones de poder. No obstante, la aproximación que se le da a esas concentraciones de poder, de acuerdo a lo esgrimido por la Escuela de Chicago y la Escuela de Harvard, son completamente distintos y diferentes. Para Harvard, que está muy influenciado por la teoría clásica estructuralista, la realidad es que las concentraciones de poder per se ya configuran riesgos concurrenciales.
porque la escuela interpreta que esas concentraciones ya desaceleran de forma natural los sectores económicos y que eso ya es una peligrosidad inherente que tiene que ser remediada y solventada por parte de las autoridades de competencia, por parte de los jueces y por parte del sistema antitrust como un todo. La Escuela de Chicago obviamente no tiene esa concepción, porque, y esto va muy de la mano de otro de los fundamentos que voy a esgrimir más adelante acerca de las diferencias entre estas dos escuelas, porque Chicago entiende que la concentración de poder bajo ningún concepto tiene que poner en funcionamiento todo el engranaje del antitrust, a menos que la vía a través de la cual se haya llegado a esas concentraciones de poder no sea la generación autónoma de eficiencias por parte de la o las empresas que hayan logrado esa posición. Por lo tanto, Harvard está partiendo, como ustedes lo ven en la presentación que estoy compartiendo, de la ilegalidad y de la presunción de ilegalidad, toda vez que ya hay una desaceleración que tiene que ser solventada por parte del antitrust, mientras que la Escuela de Chicago alude a las eficiencias autónomas y a otro tipo de criterios como las adaptaciones inteligentes del mercado que pueden generar que efectivamente esas concentraciones de poder no solamente se susciten, sino que también en ocasiones puedan llegar a ser positivas para el mercado en términos generales y para los consumidores en términos particulares como último eslabón. Esa es la segunda, entonces, diferencia que nosotros trajimos a colación en nuestro paper. La tercera, las reglas de aplicación. Regla per se, sobre la cual ya también se ha hecho algún coloquio, algún evento de Ascola. Regla per se que está principalmente defendida por la Escuela de Harvard, a pesar de que ya hemos visto que se han dado ciertos efectos contagio también de esa regla per se en otros sistemas. Y regla de la razón en el caso de, en el caso de la Escuela de Chicago. Aquí verdaderamente no me quiero detener mucho, pero resulta bastante importante que la simple determinación de una conducta ilegal y de una conducta contraria a las normas de libre competencia sea suficiente para sancionar y remediar una conducta. Aquí las desavenencias se han hecho un poco más fuertes, porque en el caso de Chicago tiene que haber una razonabilidad detrás de la decisión que se tome por parte de una autoridad de competencia o por parte de un juez. Por ejemplo, en Europa sabemos que se ha ido extendiendo esa razonabilidad y que la verdad es que muy pocos sistemas hacen una aplicación estricta de la regla per se, siendo entonces uno de los criterios donde la escuela de Harvard seguramente ha cedido algo de terreno con respecto a la escuela a la escuela de Chicago. En investigaciones previas, yo personalmente he tenido la ocasión de analizar y de confrontar, por ejemplo, circunstancias conocidas por la autoridad de competencia que, siendo ineficientes para el mercado, eran provechosas para los consumidores, con el objetivo de, sabiendo esa disputa, cómo fue solventada, determinar si Harvard o Chicago efectivamente tienen un poco más la razón en lo que tiene que ver con la práctica. Y así como conductas ineficientes provechosas para los consumidores, también conductas eficientes para el mercado, pero menoscabantes para los consumidores. Otra de las importantes desavenencias entre las dos escuelas. Un cuarto criterio, ya con esto voy terminando. Debemos confiar verdaderamente en el mercado. El mercado es suficientemente inteligente y no necesita ningún tipo de intervención por parte del Estado o por parte del sistema debidamente instituido. Bueno, la Escuela de Chicago va en esa dirección, en el sentido de aceptar que no debe surgir ni siquiera una autoridad para regular el comportamiento del mercado y para hacer un seguimiento del mismo, toda vez que el mercado es suficientemente inteligente para, de forma fluida en ejercicio de su función de selección, otorgar las debidas recompensas a los oferentes que sean más eficientes y los castigos a aquellos que no lo sean. Harvard tiene una concepción diferente. Harvard entiende que el mercado no tiene esa capacidad para autorregularse y que eso ya verdaderamente se ha visto evidenciado en múltiples circunstancias.
La última desaveniencia, terminando esta anterior, que era la número 4, es la aplicación preponderante que se tiene de acuerdo a la concepción de Harvard en sede pública y en Chicago en sede privada. Esto tiene que ver también con los orígenes de la materia. Si nosotros nos vamos hasta esos orígenes, hasta los debates en los cuales surgió el derecho antitrust, verdaderamente en ese punto no había ni un solo argumento económico que se trajera a colación, ni uno solo. Y eso no quiere decir que después en la evolución propia de la materia no tengan que aparecer esos criterios económicos. No obstante, genera múltiples dudas si estamos en un terreno más afín a la escuela de Chicago o a la escuela de Harvard cuando aludimos a esos objetivos. Claramente estaríamos más afines a la escuela de Harvard. Ambas escuelas verdaderamente aluden a eficiencias, pero desde puntos de vista completamente diferentes, que han influenciado el ejercicio y las resoluciones que se han generado en sede pública y en sede privada, no solamente en el lugar donde surgió el derecho antitrust, sino también en otros sistemas. Y aludiendo entonces a estos cinco ejes de las desavenencias, creo que es tiempo para que Luis Felipe aluda a los criterios que nosotros en nuestro paper hallamos como posibles soluciones a las mismas. Muchísimas gracias. Bueno, Jesús, muy a tiempo la presentación, muy clara. Además, nos da una buena introducción a la materia para quienes no estamos al día o no recordábamos, digamos, las diferencias entre una y otra y qué implicaciones tenía. Pero entonces, Luis Felipe, tienes la palabra para comenzar tu propia presentación. Ya deberías poder también activar tu presentación. Muchas gracias, Juan David, y muchas gracias al profesor Jesús. Retomo lo que él estaba diciendo cuando empezamos a indagar sobre el papel de ambas escuelas. Encontramos que había desavenencias entre ellas y que pues la literatura mostraba que algunas autoridades económicas tomaban decisiones que podían enfocarse desde Harvard y otras desde Chicago, pero nosotros pues encontramos que el neoinstitucionalismo sienta o tiene bases que puede conciliar las posiciones que tienen tanto una escuela como la otra, y que eso nos llevó a concluir que el papel central de la escuela neoinstitucional es entregar un análisis de aspectos comunes para ambas. Esos aspectos comunes para ambos los vamos a mostrar desde el punto de vista de los fundamentos, o algunos fundamentos del institucionalismo. Pero primero vamos a hablar un poco desde el punto de vista económico de cuáles son esos supuestos y esos fundamentos tanto de la escuela de Harvard como de la escuela de Chicago. Nosotros también con el paper lo que quisimos fue mostrar que la teoría económica y en especial en este caso la microeconomía es una herramienta muy valiosa al momento de explicar el comportamiento de agentes económicos y también mirar cómo debe de ser analizado y observado ese comportamiento por parte de las autoridades de competencia. Entonces, en una de nuestras conclusiones de ese paper era que las autoridades están para sancionar o para no sancionar, pero que también deben de tomar ese tipo de decisiones, obviamente con las limitaciones que hay de la observación del mercado, a partir de las respuestas de ese comportamiento que nos entrega la teoría económica. Primero, miremos desde el punto de vista económico qué es lo que tiene la escuela de Harvard. La escuela de Harvard, con Joe Bain, en la década del 30, toma el paradigma de la estructura, conducta y desempeño. Para esta escuela es muy importante analizar la estructura de un mercado desde el desempeño que tienen cada uno de los actores en ese mercado. Y ese paradigma de estructura, conducta y desempeño lo podemos diferenciar así, o podemos diferenciar cada una de las características de ella. En la estructura, ¿qué es lo que se mira? Las características endógenas,
que tiene ese mercado, como el número de participantes, barreras de entrada y de salida, características del producto o del servicio, que son aspectos muy elementales que nosotros empleamos en teoría microeconómica para identificar una estructura de mercado. Luego viene la conducta, que son las actuaciones que se desprenden a partir de cada estructura. Por la naturaleza de cada estructura debe de condicionar esas conductas. Conductas en donde los ejemplos que traemos son tipos de inversiones y en cantidad, fijación de precios, si tienen poder o no de fijar precios, política de publicidad y promoción. Y esa conducta lleva a un desempeño. Lo que propone la escuela de Harvard, y como decía el doctor Jesús, que la escuela de Harvard trasciende más allá del aspecto microeconómico, es que el desempeño de estas estructuras debe de no centrarse exclusivamente en el término de la eficiencia, sino en el impacto social que tienen las empresas o las estructuras económicas que hacen parte de ese mercado. Y Joe Bain hacía énfasis en desempeños como el impacto de estas estructuras en el pleno empleo, en la localización de recursos y en la distribución del ingreso, que es muy importante porque yo creo que en este momento, con la crisis que estamos viviendo a nivel mundial en términos económicos, el replanteamiento de muchas instituciones y de la intervención del Estado o de dejar que el mercado funcione de acuerdo a sus reglas, retomar un poco todo este tipo de análisis hacia dónde nos lleva para que podamos analizar esos problemas macros, que ya no son solamente de países, sino que son a nivel mundial, temas de empleo, distribución de la renta, pobreza, etc. El derecho a la competencia no creo que, y también creo con el doctor Jesús, que no debe estar aislado de solucionar, o de solucionar, no, de aportar soluciones a temas graves que no son exclusivamente de ciertas economías. La concentración de mercado para la escuela de Harvard, como el doctor Jesús lo decía, la concentración per se es algo perjudicial y siempre esa concentración se toma como un menoscabo para el bienestar del consumidor. Ahora, el paradigma SD lo que hace es influir sobre el tamaño de las empresas. Cuando se analiza ese paradigma, las empresas empiezan a observar cuál es su volumen de inversiones, cuál es ese volumen de inversiones que se necesita para minimizar el riesgo o para evitar que otros competidores entren al mercado y minimizar ese riesgo que puede generar otra competencia, riesgo de perder mercado. Y en esa búsqueda de mayores utilidades y de aumentar el volumen de inversiones, conlleva a un poder de mercado. Después de todo esto, la escuela de Harvard dice que la política de competencia debe de tener como única propuesta desconcentrar mercados, sin preguntarse cuáles son los elementos que constituyen el paradigma de estructura, de conducta y de desempeño. Ahora, esta propuesta se debilita en la década del 70 y luego le da paso a la escuela de Chicago. La escuela de Chicago es totalmente opuesta a la escuela de Harvard porque la escuela de Chicago desconoce que la concentración del mercado sea un origen per se de cualquier perjuicio que se tenga en el mercado, especialmente para los consumidores. El fundamento de la escuela de Chicago es la teoría neoclásica de la empresa, que es una teoría de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. El propósito de la estructura de mercado para ellos es buscar eficiencia. El propósito de ese paradigma SD no es tanto buscar cómo se concentran, sino lograr eficiencias que todos ya conocemos como propósitos de la libre competencia, que es la asignación, la producción o eficiencias productivas y eficiencias dinámicas. Y que para ellos la búsqueda de esa eficiencia debe de ser la promoción del crecimiento de las empresas. Ahora, si ese crecimiento de las empresas es necesario para buscar eficiencias, se necesitan inversiones. Esa inversión lleva a cabo una concentración y esa concentración debe de derivarse en una reducción de costos que muy probablemente, no siempre tiene que ser así, pero muy probablemente debe de llevar a precios bajos. Eso ya depende pues de la política de precios que tenga quien está concentrado en ese mercado. Ahora, el análisis de esa competencia para la escuela de Chicago no debe de centrarse
en la estructura. ¿Por qué? Porque para ellos es por sí misma la presencia de la concentración lo que va a llevar a la fuente de eficiencia. Por eso ellos no atacan la concentración, sabiendo que su búsqueda es la eficiencia. Y que la atención de las autoridades de competencia no debe de estar sobre la estructura, sino sobre actuaciones de restricción pura de la libre competencia. Tal es el caso de las colusiones y tal es el caso de la cartelización. Ahora, podemos encontrar que la Escuela de Chicago y la Escuela de Harvard diferencian sus posturas desde estos puntos de vista. La Escuela de Harvard dice que la concentración es una situación per se perjudicial para el mercado, y la Escuela de Chicago habla de que el comportamiento de las empresas en un mercado es lo que debe de ser estudiado. Nosotros, ¿qué es lo que encontramos? Los fundamentos del neoinstitucionalismo toman los elementos fundantes de la estructura SD de Harvard y los elementos fundantes de la estructura SD de la Escuela de Chicago y los empiezan a explicar desde la naturaleza de cada uno. Entonces, desde ese punto de vista, podemos encontrar que puede haber posiciones medias, eclécticas, que puedan encontrar la Escuela de Harvard y la Escuela de Chicago desde el neoinstitucionalismo. El neoinstitucionalismo nosotros lo enfocamos desde estos puntos de vista. Es esa convergencia del paradigma ese tanto para la Escuela de Chicago como para la Escuela de Harvard, lo podemos trabajar desde los costos de transacción, desde la especificidad de los activos y desde la teoría de contratos, que son elementos fundacionales que se desarrollaron a la luz del neoinstitucionalismo. Con el tema de los costos de transacción, podemos tomar el escrito de Ronald Coase, de la teoría de la empresa, en donde nosotros destacamos que el menor costo de transacción que siempre se busca en una operación de una empresa en el mercado debe lograrse cuando hay un número alto de transacciones. Esto determina fuertemente una estructura del mercado y su consecuente o no concentración. La reducción de la probabilidad de cometer errores es mayor al número de transacciones y hay un mayor nivel de operación o tamaño para poder disminuir este costo. Nosotros lo que encontramos es que este tema del costo de transacción, el análisis nos debe llevar a no ir por un lado con el tema de la Escuela de Chicago o por el otro con el tema de la Escuela de Harvard, sino analizar la naturaleza de ese número de transacciones, de ese número de operación, para poder determinar si una escuela puede aplicar su teoría o si la otra puede hacerlo. Desde el tema también del neoinstitucionalismo, la especificidad de los activos, que fue propuesta por Oliver Williamson en el año 89, explica por qué puede abordarse la teoría de la protección de la competencia desde la Escuela de Chicago o desde la Escuela de Harvard, y esa especificidad de esos activos es de sitio, o es de activos físicos, o es de activos humanos, o es de activos dedicados. Cada una de las características de estos activos y su especificidad va a condicionar desde su génesis la estructura de cada mercado y por ende también el análisis que tenga que competir tanto a la Escuela de Chicago como a la Escuela de Harvard. Y por último, tenemos el tema de los contratos, que es bastante extenso desde el neoinstitucionalismo, y tendríamos que abordar contratos completos en donde los costos de transacción son bajos y no hay especificidad de activos, y contratos incompletos en donde es todo lo contrario, los costos de transacción son altos y hay especificidad de activos. En resumidas cuentas, para terminar, para nosotros es muy importante, antes de entrar a mirar desde una óptica de Harvard, desde una óptica de Chicago, los propósitos de la intervención de la autoridad de la competencia, la naturaleza de esa estructura o ese paradigma, estructura, comportamiento y desempeño. Eso es lo que hemos logrado con este paper. Bueno, profesor Luis Felipe, muchas gracias. También muy a tiempo su presentación. Vamos a darle paso ahora a la profesora Ingrid, que ya debería tener el micrófono abierto. El rol de Ingrid, para volver a recordarles, es un rol de comentar, de resaltar, digamos, las cosas valiosas del documento, resaltar aquellos puntos que le parezcan importantes para que el público compare con la literatura existente.
Por supuesto que haga comentarios críticos, porque en la academia la crítica bien planteada es lo que nos permite mejorar a todos. Y además la profesora Ingrid va a hacer preguntas a los presentadores, a los expositores, eh, en la oportunidad de responder, y al público también los invito a que vía chat empiecen a hacer sus preguntas también para los expositores. De hecho, yo voy a aprovechar y voy a ir diciéndoles una pregunta que tengo para después, y es que nos cuenten cómo el análisis que ustedes hicieron del rol del neoinstitucionalismo pudiera usarse para analizar los retos tan grandes que tenemos hoy en día en relación con las plataformas digitales. Entonces, esas se las dejo ahí para luego. Pero ahora sí le doy paso a Ingrid. Ingrid, por favor, bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan David. Muchas gracias al doctor Luis Felipe y a Jesús, quienes hicieron la exposición de este paper. Mi contribución básicamente es hacer una serie, digamos, de comentarios muy importantes sobre el trabajo realizado tanto por Jesús como por Luis Felipe. Debo decir que este paper, este trabajo, es absolutamente ilustrativo para cualquier persona que se quiera aproximar a las diferentes escuelas económicas y al impacto que esas escuelas económicas tienen en el derecho antitrust, de manera que la trascendencia de este paper para mí es total y su utilidad es absoluta. Yo creo que si uno se hace algunas preguntas sobre a qué responden las distintas corrientes económicas, pues yo creo que todas tratan de explicar de una u otra forma lo mismo, y lo hacen a partir de o criterios, o a partir de posiciones, o a partir de visiones distintas. Pero en el recorrido que ustedes ven y que hace muy bien Jesús y Luis Felipe, es volver sobre las preguntas que tradicionalmente todos nos hacemos. ¿A qué bien jurídico nos estamos refiriendo? ¿Cuál es el bien jurídico que se protege? Por supuesto, ¿a qué y a quién se debe proteger desde las normas de antimonopolio? Y luego el rol que cumplen todos los agentes que están involucrados en esta cadena, digamos, de hechos. Por un lado, el rol que cumplen los agentes económicos, el Estado mismo, el rol de las instituciones, la función que cumple la normativa de competencia y desde luego el papel de los reguladores dentro de todo este panorama general. Y por eso me parece que el paper aborda muy bien y estructura en tres partes, digamos, esta propuesta. En una primera parte, y corresponde a la exposición que hizo Jesús, se aborda las desavenencias o digamos los choques entre la escuela de Harvard y Chicago. Luego se presentan como los puntos centrales de los que nos hablaba Luis Felipe de la escuela neoinstitucionalista, fundamentalmente los costos de transacción, los activos, digamos, específicos o de uso específico, y desde luego toda la teoría de los contratos. Y en la tercera parte, que es donde se trata, digamos, de lograr esa unión o de establecer cuál es el rol de esa escuela neoinstitucionalista, pues ellos toman el partido y los argumentos para defender que lo que hace esa teoría neoinstitucionalista, como ya lo decía Luis Felipe, es conciliar o aproximar las posiciones de las escuelas de Harvard y de Chicago. Desde luego ellos lo hacen desde diferentes perspectivas y como ustedes lo ven aquí, esas perspectivas son las de dónde vamos a colocar todas estas herramientas o estos agentes económicos que aparecen, digamos, en diferentes momentos. ¿Cuál es el rol del individuo? Y si ese individuo realmente actúa racionalmente en el mercado o no lo hace. ¿Cuál es el rol de la estructura? Que ya Luis Felipe nos comentaba, digamos, como en Harvard el tema de la estructura, la conducta y el desempeño es un eje central. Y por supuesto la estructura de ese mercado, el grado de concentración, si es o no un factor relevante a efectos de analizar, digamos, si puede haber o no una conducta de interés para el derecho antitrust. Y por supuesto la capacidad de autorregulación, autocorrección que pueda tener un mercado y las distintas posiciones desde Harvard y Chicago. Y yo creo que los elementos nuevos que introduce el paper y que son más enriquecedores es mirar cuál es el rol de las instituciones y de las reglas o de la normativa que rodea a todos estos agentes.
Y por supuesto, junto a ellos, o sea, junto al tema de las instituciones y las reglas, pues va a estar un factor y un tema esencial, como lo comentaba Luis Felipe, que es el tema de los costos de transacción. En este sentido, pues para mí es absolutamente clara, enriquecedora la posición que ellos traen, porque nos permite además comenzar a pensar nosotros a partir del paper, y estas ya son, digamos, varias observaciones y preguntas que quiero hacer tanto a Jesús como a Luis Felipe, sobre qué efectos o cuáles son los aspectos respecto de los cuales recae el impacto del neoinstitucionalismo. Es decir, cuando nosotros enseñamos o cuando nosotros presentamos las diferentes posiciones de escuelas económicas, pues uno en la práctica tiene que saber, bueno, ¿y esto en qué repercute? Y repercute en muchos aspectos. Repercute en la función misma que le vamos a asignar a las normas de competencia. Ya Juan David se adelantaba un poco con el tema de los retos. Vamos a tener una función preventiva, disuasoria, sancionatoria. También va a influir muchísimo sobre cuál es el esquema que para nosotros o en nuestro derecho queremos, si un sistema de aplicación pública o privada, y dependiendo de eso, qué énfasis queremos dar. Es decir, si le vamos a otorgar más protagonismo a la acción de la autoridad de competencia, como sucede en Colombia, o definitivamente le vamos a conceder mayor protagonismo a esas acciones que vienen del consumidor. ¿Cuál es la forma en la que la autoridad de competencia se aproxima a la conducta? Entonces, fíjense que eso que son teorías, tanto la postura de Chicago como de Harvard, como la misma posición neoinstitucionalista, impacta en el día a día o en el rol que van a cumplir todos los agentes que veíamos en la diapositiva anterior, y es cómo nos vamos a aproximar a esas conductas, tanto a las unilaterales como a las multilaterales y, por supuesto, a las concentraciones de empresas. Y desde allí preguntas tales como si puede permitirse, por ejemplo, un abuso, pero basado en razones de eficiencia, o si incluso las razones de eficiencia podrían justificar un abuso de la posición de dominio en el mercado. Adicional a estas, por supuesto, cuando uno se aproxima a esas posiciones de las diferentes escuelas, tiene que establecer cuál va a ser el sistema de análisis que va a aplicar. Ya nos decían que Harvard, digamos, era más próxima a una interpretación o a una utilización de la regla per se, mientras que Chicago se aproximaba más a la regla de la razón. Pero también, más que a las reglas de interpretación de las autoridades, es y los agentes cómo van a actuar frente a esa normativa. Es decir, los agentes deben esperar una función que sancione, o los agentes deben tener algún rol fundamental dentro de esa interpretación de las normas. Y aquí, por ejemplo, cabe traer a colación todo el sistema de autoexamen o autoevaluación que ya en Europa se estableció para decir que incluso los mismos agentes económicos son quienes tienen que establecer si su conducta está o no dentro de la prohibición y si su conducta no podría estar cobijada por razones de eficiencia y por lo tanto quedar al margen de las prohibiciones. Estas posiciones también van a repercutir sobre el sistema de excepciones o sobre lo que nosotros conocemos como el sistema, digamos, que logra sacar del ámbito de la prohibición algunas conductas. Por supuesto, vamos a tener que aquí tomar partido sobre si estamos en un sistema donde hay una prohibición general y un sistema de excepciones claro, o simplemente hay una prohibición general y también una excepción general que le deja a los agentes económicos la tarea de interpretar si están o no cobijados por esa excepción. Y por supuesto, estas escuelas o la posición de las distintas escuelas va a repercutir enormemente sobre la metodología que tendrán que aplicar a una de las autoridades para fallar. Vamos a ir de la estructura a la conducta o bien de la conducta a la estructura. Creo que todas esas preguntas, digamos, que surgen a partir de cómo pueden impactar las posiciones económicas respecto de los distintos agentes, llámese agente económico, empresa, mercado, instituciones, normas y por supuesto autoridad de competencia, es muy importante y adicionalmente es bastante bien abordada por Luis Felipe y por Jesús. Y luego viene su propuesta sobre lo que es la escuela neoinstitucionalista, que ellos consideran es un punto de conciliación entre esos dos extremos que siempre ha acompañado, digamos, las posiciones que son Harvard y Chicago. Yo quiero hacerles notar aquí que el agente económico sigue siendo el centro aún en las tres posiciones, solo que este agente económico no es tan racional como lo puede ser bajo la estructura o bajo la perspectiva de Chicago, sino que es un agente económico que desde esta teoría se considera que no tiene toda la información
y de allí que uno de los temas fundamentales sean los costos de transacción. Y ese agente económico se va a mover, digamos, de ese centro a un mercado, a unas instituciones o unas normas. O visto al revés, este círculo que les traigo en la diapositiva, pues uno tendría que pensar que son las normas y el marco normativo lo que determina la conducta de un agente en el mercado y lo que determina su comportamiento, incluso la forma en que puede controlar o reducir sus costos de transacción, el grado de concentración al cual va a optar, etc. Entonces, fíjense que a mi juicio, la escuela institucionalista, y aquí ya comienza mi postura crítica sobre el paper que nos presenta Luis Felipe y Jesús, más que una aproximación a las escuelas de Harvard y de Chicago, nos presentan una tercera alternativa. Pero antes, digamos, de ahondar en eso, pues por supuesto, yo tendré unas preguntas para Luis Felipe y Jesús. En el paper se nos habla, digamos, de una complementación o de una conciliación, como si la escuela neoinstitucionalista estuviera, digamos, en la mitad e intentara conciliar esas diferencias entre Harvard y Chicago. Sin embargo, en las explicaciones que traen los autores, las explicaciones, digamos, se reducen al tema de los costos de transacción y especificidad de los activos. Pareciera que a partir de esa explicación, los autores se aproximan más a Chicago que a Harvard. Y entonces queda un interrogante y es sobre los otros elementos esenciales de la escuela neoinstitucionalista que tiene que ver con las normas y las instituciones. Entonces, por eso en el cuadro que traigo en la diapositiva, digamos, creo que en esos temas de normas e instituciones, el paper no aborda esos temas y se queda corto, y entonces uno se queda como en la mitad de la historia pensando que tenemos resuelto el tema de los costos de transacción y de la especificidad de los activos, pero no tenemos claro qué pasa respecto a las instituciones y a las normas. Por eso, digamos, mi postura sobre el tema, después de hacer, digamos, este recorrido sobre la utilidad de esas posiciones de las escuelas económicas, sobre la forma en que abordan el rol de estos agentes, la forma en que miramos al individuo, la forma en que se relaciona ese individuo, el mercado, las instituciones y las normas, me parece que dentro del paper, y esperamos que haya una segunda parte, faltó una respuesta al tema de cuál sería el rol o cómo se aproxima o cómo logra la escuela neoinstitucionalista aproximarse a Harvard y a Chicago en temas tan específicos como el sistema normativo y como las instituciones, que como lo veíamos acá, son realmente los círculos exteriores y que rodean toda la acción de los agentes económicos. Mi posición, digamos, sobre el tema, los autores presentan esta gráfica dentro de su paper, digamos, para evidenciar esa conexión que ellos ven o ese punto medio que ellos ven, pero mi propuesta y por supuesto mi opinión sobre el tema, luego de leerlos, y no, con esto no quiero decir que sea la postura adecuada, y me ha puesto a pensar mucho, y eso es, digamos, una ventaja de este ejercicio que hacemos en estos coloquios, es si en lugar de que el neoinstitucionalismo concilie o aproxime esas dos escuelas, no se trata de una posición distinta, una tercera posición donde incluso el bien jurídico protegido y el rol de las autoridades de competencia, el rol normativo y ese rol institucional sea completamente distinto. Muchas gracias a todos, muchas gracias Juan David. Creo que he cumplido con el tiempo. Sí, muy cumplida. Muchísimas gracias, Ingrid, por tus comentarios y las preguntas finales que haces. Vamos entonces a abrir también la oportunidad de que el público pregunte. Yo ya he recibido varias preguntas y pues como esto es un coloquio, yo quiero invitar a las personas que hicieron las preguntas que las hagan ellos mismos. Entonces, por aquí comenzamos con una pregunta de Enrique. Enrique, si me estás escuchando en este momento, me gustaría abrirte el micrófono para que puedas hacer el comentario que está en el chat. ¿Ya deberías poder abrir tu micrófono? Hola, sí, muchas gracias, Juan David, por abrirme el micrófono. Ingrid, a los autores, muchas felicidades. Mi pregunta es, en la opinión de los doctores, entre el tiempo que se publicó el artículo y al día de hoy de su presentación, por cierto, brillante, muchas gracias, ¿qué elementos nuevos tendrían ustedes en su artículo respecto
a esta parte del neoinstitucionalismo cuando lo conectan con las escuelas. Y sobre todo pensando en el boom de los estudios de la economía del comportamiento en los últimos años, la pregunta en concreto sería cómo integrar este aspecto de los sesgos cognitivos en su explicación neoinstitucionalista. Puede ser, obviamente, en temas de su paper, pero si no, en términos más generales, ustedes como conocedores de esta escuela. Muchas gracias, Juan David, muchas gracias a los autores y a la presentadora. Gracias. A ti, Enrique, gracias por participar. Ahora le voy a dar la palabra a Eric, que está en Ecuador. Eric, ya deberías poder abrir tu micrófono para hacer tu pregunta. ¿Sí me escuchan? Buenas tardes. ¿Aló, buenas tardes? Sí, te escuchamos. Sí, bueno, la pregunta es en el sentido de que entendí que evidentemente el mercado se regula por sus propias fuerzas, se dinamizan. ¿Quiere decir esto que las reglas actuales, hablando en términos generales, deben ser revisadas para no complicar esa dinámica de mercado, por ejemplo, en fusiones, adquisiciones, en abuso de poder de mercado, etcétera? Bueno, muchas gracias, Eric. Entonces, les propongo a los expositores Jesús y Luis Felipe que comencemos en una ronda de respuestas de ustedes. Primero Jesús, no, perdón, sí, primero Jesús y luego Luis Felipe. Le voy a abrir aquí el micrófono a Jesús para que, digamos, tengan la oportunidad de reaccionar frente a los comentarios de Ingrid y las preguntas del público. Entonces, Jesús, vas tú primero. Vale, muchas gracias. Bueno, la verdad es que son bastantes los comentarios que se han realizado. Yo la verdad que para poder responderlos tengo que volver a uno de los comentarios que hice durante la presentación. ¿Qué hace la autoridad de competencia o qué hace un tribunal en aquellos lugares donde la litigiosidad del antitrust ya se ha sentado cuando se encuentra con una conducta eficiente que menoscaba a los consumidores o una conducta ineficiente que beneficia a los consumidores? ¿De qué manera falla? Usualmente falla en aquello que genere un beneficio en los consumidores. Por lo tanto, en ese caso, los criterios de la escuela de Harvard efectivamente se vuelven preponderantes frente a los de la escuela de Chicago. Solamente para traer a colación sobre esa desavenencia, en qué punto nos encontramos. Hay sistemas efectivamente en los cuales no sucede así. A mí siempre me ha llamado la atención, por ejemplo, el antitrust mexicano, porque allí se toman decisiones donde efectivamente los criterios de eficiencia y los criterios económicos, a pesar de que sean menoscabantes para el consumidor, pueden llevar a ser preferidos no solamente por la autoridad, sino también por la incipiente aplicación privada que tiene el antitrust de ese país. Habiendo hecho este comentario y con el objetivo de referirme a muchos de los criterios que principalmente ha aludido la doctora Ingrid, que no nos llevarían ni mucho menos 5 minutos, que por lo tanto intentaré darle respuesta a algunos de ellos. Ella hacía alusión a que, como si de una novela se tratase, algunos aspectos quedaron sin desarrollarse. Eso es cierto. Efectivamente, la escuela neoinstitucional puede darnos u otorgarnos una amalgama entre las ideas de las dos escuelas también. Pero todo este debate llega en un momento, y por eso es muy, muy pertinente la pregunta de Juan David, en el cual se están removiendo todas las realidades que pues, hace un tiempo ya estaba consolidando el antitrust, principalmente por la eclosión de todos los negocios digitales, las plataformas, etcétera. Labores, por ejemplo, que tendríamos nosotros los estudiosos, las autoridades de competencia y las mismas empresas, pues variadas. Ingrid lanzaba en algún momento cuál va a ser la función
de los operadores económicos. Entender bien cuál es su negocio y autorregularse. La autorregulación ha venido para quedarse y hace unos años, hace 10 años, por ejemplo, políticas de cumplimiento no tenían el protagonismo que a día de hoy tienen. Es importante entonces que también haya políticas de cumplimiento en materia de antitrust, que estén fundamentadas en aquellos criterios que utiliza el fallador para referirse en una dirección o en otra. Para unir esto con lo que preguntaba Juan David, ¿cómo esto puede coadyuvar a enfrentar la nueva realidad de las plataformas? Yo ahí tengo mis dudas, no creo que sea la nueva realidad de las plataformas, creo que es la que poco a poco se está derogando realidad de las plataformas. El blockchain ha llegado para quedarse y es ese entendimiento el que verdaderamente va a ser relevante ahora para el antitrust, toda vez que todos los modelos de negocio están migrando hacia esa forma de validar información y de validar datos y de utilizar dinámicas en las cuales ya no se requiera un intermediario. Por lo tanto, son muchísimos aspectos los que están relacionados con el paper. Si hay una desavenencia, esa desavenencia efectivamente se puede solventar un poco mejor gracias a las teorías de los costes de transacción y a la especificidad de los activos, como nosotros lo decimos. Sí. ¿Están todas las respuestas ahí o están suficientemente claras? No. No solamente porque nosotros no la hayamos podido articular en esa dirección, sino porque la realidad es que las desavenencias entre Harvard y Chicago son tan grandes que podemos, como yo lo dije al principio de mi presentación, encontrar respuestas a una misma conducta, dígase colusoria o dígase abusiva, totalmente opuestas y diferentes. Yo aquí no puedo estar de acuerdo y con todo el respeto, obviamente lo manifiesto con lo que decía la doctora Ingrid acerca de que tienen diferentes aproximaciones a lo mismo. Efectivamente, el bienestar está ahí. Lo que pasa es que el bienestar tiene una concepción completamente diferente en el caso de Harvard y en el caso de Chicago. Las autoridades de competencia, los jueces, conforme a la litigiosidad del antitrust tenga mayor profundidad en sede privada, debe seguir cumpliendo los mismos objetivos o debe seguir rigiéndose a través de las mismas estructuras y de las mismas conductas. Hace algún tiempo tenía yo una discusión con alguien acerca de si era necesario remover las conductas y crear unas nuevas por los nuevos ecosistemas digitales en los cuales se están llevando a cabo actividades competitivas. Mi respuesta fue no y sigue siendo no en este caso. No tenemos que remover el derecho cada vez que nuevas estructuras de negocio emergen. Y la aproximación sí que puede cambiar, o el músculo que puede tener la agencia de competencia para poder acercarse a este tipo de circunstancias. Pero también cada mercado en concreto y cada doctrina que tenga una autoridad de competencias es la que nos va a permitir elegir una vía o la otra. Porque vuelvo y repito, el antitrust en este momento todavía está en una situación muy líquida, en la cual estamos en un planteamiento y en una argumentación pues que podemos casi coger a la carta, porque vuelvo y repito, nos puede llevar a decidir en una dirección o en otra. No creo yo sinceramente que se deban replantear por los nuevos negocios o por las nuevas realidades competitivas, pues las bases del antitrust. Creo que tendrían que mantenerse. Y lo que sí se debería dar es un músculo, no solamente en términos cuantitativos, sino en términos cualitativos a las autoridades de competencia para poder responder a esos retos. Ahí nos tendrán que ayudar muchísimo los mismos operadores. En el caso de las plataformas, quienes mejor entienden la estructura del negocio son ellas. Cuando vemos proyectos de ley, por ejemplo en Latinoamérica, para responder a los retos, observamos que hay un desconocimiento de lo que es el derecho antitrust. Y simplemente hay un miedo férreo a cualquier cosa que sea diferente
a aquello que ya se controlaba previamente, los negocios analógicos tradicionales. Yo creo que esto, pues la verdad, no debe ser así, que las aproximaciones a Harvard y a Chicago a través de las desavenencias, si se pueden aplicar en una misma resolución sin pugnar, puede ser tal vez la vía más apropiada, y creo que aquí entonces es fundamental lo que hemos hecho en materia de neoinstitucionalismo. Alguien preguntaba aquí previamente, creo que era Enrique, acerca de los sesgos cognitivos. Y vuelvo y repito en mi comentario de hace un rato, no me quiero extender mucho, pero hablamos de sesgos cognitivos, hablamos el boom de las plataformas, de las nuevas estructuras negociales, y creemos que algo tiene que ser modificado. Lo que necesitamos es entenderlo de una forma más idónea, sin remover las bases que ya tenemos. Y nosotros, por ejemplo, en Latinoamérica somos muy proclives a ello. ¿Cuántos cambios constitucionales se han hecho a lo largo y ancho de nuestro continente? ¿Por qué lo hacemos? Pues porque la realidad es completamente distinta. Algunos aspectos sí se tienen que remover, otros no tanto. Sé que en mi respuesta tal vez he generado más dudas que soluciones, pero es porque simplemente tendremos que mirar caso a caso cómo podemos alinear la escuela de Harvard y la escuela de Chicago a través de también estos criterios de la escuela neoinstitucionalista. Por ahora yo doy paso a Luis Felipe, sin perjuicio de que más adelante pueda dar alguna respuesta que vaya dirigida a mí. Muchas Listo. gracias. Yo creo que ya estamos como cortos de tiempo, entonces seguramente no va a haber más opción para más rondas de preguntas. Pero de hecho hay una pregunta adicional que hizo Borja Alcaraz. Entonces, Borja, quisiera que por favor la hicieras en tu propia voz. Pues muchas gracias, Juan David. Y lo primero, enhorabuena a Jesús Soto, a Luis Felipe y también a la profesora Ortiz por sus intervenciones. Una pregunta y un comentario. Empiezo por el comentario. Estoy totalmente de acuerdo con Jesús sobre la no necesidad de cambiar las normas cada vez que nuevos elementos empresariales, nuevas prácticas forman parte de, digamos, entran en la realidad social. Es algo con lo que nos enfrentamos frecuentemente en Europa. En el momento en el que se prohíbe a lo mejor una concentración económica, la respuesta de las empresas es decir que necesitamos otras normas de derecho de la competencia. No, lo que necesitamos a lo mejor es otra política industrial, alguna otra cosa, pero las normas dan el suficiente margen como para poder adaptarse a todas las realidades. Y luego la pregunta, muy rápidamente, es que un sector de la academia, en concreto lo que se ha dado en llamar el hipster antitrust, y más concretamente quizás el profesor Tim Wu, dicen que probablemente la escuela de Chicago ya se ha impuesto y que además paradójicamente se impuso en un periodo que fue la presidencia Obama, en el que en Estados Unidos pues se quería un departamento de justicia, una división antitrust que verdaderamente creyera en el derecho antitrust, pero que llegó tarde y los ejecutores, los aplicadores del derecho se encontraron con que la judicatura ya estaba totalmente convencida en Estados Unidos de los postulados de la escuela de Chicago, y si no era Chicago era Harvard, y que se favorecía un análisis económico del derecho y no una aplicación más estricta de las normas. Y que en esa dinámica el sector del Big Tech aprovechó para crecer y para tomar, digamos, toda la posición dominante que tiene ahora. La pregunta es para cualquiera de los tres ponentes. ¿Comparten esta postura? ¿De qué manera creen que el neoinstitucionalismo puede contribuir a una mejor aplicación del antitrust? Y muchas gracias. Bueno, Borja, no se la pusiste fácil, pero además le vamos a dar la palabra precisamente a Luis Felipe para que reaccione tanto a los comentarios de Ingrid como a las preguntas anteriores y a esta última que acaba de plantear Borja. Entonces, ¿ya deberías tener abierto el micrófono? Sí, Juan David. Ok, adelante, por favor. Bueno, pues todas las preguntas
creo que apuntan a el propósito del Ingrid es muy válida porque nosotros lo que hicimos fue tomar algunos elementos de la escuela no institucional, pero obviamente nosotros creo que deberíamos de seguir trabajando en este tema, el doctor Jesús y yo y quienes quieran sumarse a él para mirar el impacto de esos análisis de la estructura dentro del concepto de lo que es una actividad económica referida a esa estructura. Y pues desde ese concepto de cómo se enfoca la actividad económica a partir de los elementos que define el neoinstitucionalismo, que sean tomados por las instituciones y que también paralelamente sean traducidas, por decirlo de alguna forma, al sistema normativo. Es de vital importancia que trasciendan esos elementos aplicados a la estructura y su análisis al diseño de instituciones y al diseño de sistemas normativos. Con respecto a la pregunta de Eric y de Borja, que van como por el mismo camino sobre si está reinando la escuela de Chicago frente a la escuela de Harvard. Yo creería que más que pensar en que está reinando es, y ayer lo veíamos en otro evento que tenía que ver con las Big Tech, es entender y llamar a los expertos en ese tema, tanto desde el punto de vista del derecho y las personas que trabajan el tema económico, llamar a los que construyen ese tipo de mercados, construyen desde el punto de vista de qué activos, de qué herramientas, de qué plataformas es lo que están diseñando, para que puedan dar una luz o explicar cómo funcionan esas actividades, porque creo que lo primero que tenemos que entender es cuál es el funcionamiento, cuál es la naturaleza de los tipos de transacciones que se llevan a cabo en esas actividades, qué tipos de activos, tanto tangibles e intangibles, están empleando y a la luz de lo que nos ofrece la teoría institucional, empezar a mirar si es más prudente tener un tipo de intervención estilo Escuela de Chicago o un tipo de intervención escuela de Harvard. Por lo que se ve, pues la escuela de Chicago pudiera tener un dardo, le ha lanzado un dardo con lo que hizo el Departamento de Justicia en estos días frente a la acción que se interpuso contra esas 4 gigantes. Y con respecto a la pregunta de Enrique García sobre lo que ha sucedido desde que publicamos el paper frente a la explicación neoinstitucionalista y el sesgo de comportamiento, esa es una de las bondades que nosotros encontramos en la escuela neoinstitucionalista. Tampoco la escuela neoinstitucionalista es un maletín del gato Félix o un sombrero de mago de donde salga todo, pero esa escuela es una parte muy importante del análisis económico que provee bastantes herramientas de mucha utilidad. Yo creo que podríamos retomar lo que dice el premio Nobel Herbert Simon sobre la racionalidad limitada para empezar a entender cuál es ese comportamiento y esos sesgos cognitivos que se están dando frente a el tema de las Big Tech. Perfecto, Luis Felipe, muchísimas gracias. Voy a abrirle también entonces el micrófono a la profesora Ingrid. Un segundo porque se me perdió Ingrid dentro de la cantidad de invitados que hay en el chat, pero ya voy a abrirle el micrófono. Ya la encontré ya deberías poder abrirlo, Ingrid. Listo. Sí, perfecto, muchas Comentario gracias. de cierre. Sí, 1 minuto, además, creo yo. A mí, y un agradecimiento a Jesús y a Luis Felipe, porque yo creo que el paper me dejó muchos conocimientos, pero también grandes inquietudes de investigación, particularmente, y esto va para la pregunta que hacía Borja sobre el tema, digamos, de los hipsters y si está dominando Chicago o no. Y también respecto a la pregunta que hacía Juan David respecto al reto del antitrust en relación con las plataformas. Y me surgió mucho y me gustó mucho la idea de promover el tema de volver a una noción de bienestar mucho más amplia, que creo que ya hay varios autores que la vienen trabajando
en el sentido de no centrar el bienestar y la eficiencia económica como finalidades del antitrust en el simple bienestar del consumidor, sino una noción mucho más grande que abarque el bienestar general. Y esto va a tener gran trascendencia en las decisiones que se tomen en relación con los grandes gigantes tecnológicos y plataformas, donde no solamente va a estar de por medio el interés de un grupo de consumidores acceder a unos productos o servicios, a suministrar sus datos personales o no, que es una gran discusión, sino el tema de cómo se puede beneficiar incluso la humanidad y la sociedad para resolver muchísimos problemas a partir, digamos, de un comportamiento determinado de un sector económico como el de las grandes empresas tecnológicas. De manera que a mi juicio, e insisto, pero tendré que estudiar mucho más sobre esto, la escuela neoinstitucionalista es una nueva opción distinta a Harvard, a Chicago. Por supuesto, hay unas aproximaciones y unos enfoques que permiten una confluencia, pero también creo que es una nueva visión donde la noción de las instituciones y del marco normativo y del bienestar general pueden estar comenzando a tomar una fuerza impresionante que puede ser una alternativa muy importante para las autoridades de cara a resolver los retos que tienen las autoridades frente a estos grandes gigantes tecnológicos como son las plataformas. Muchísimas gracias a todos. Bueno, muchísimas gracias a ti, Ingrid, por sacarle tiempo a comentar precisamente el documento y digamos que ha sido realmente una discusión que en poco tiempo abordó muchísimos temas, se nos quedaron muchos en el tintero y pues afortunadamente que se nos quedan temas en el tintero porque entonces hay una excusa para volvernos a ver, para volver a contar con Luis Felipe, con Jesús Alfonso, con Ingrid en futuros eventos. Esta es su casa. El capítulo América Latina de Ascola seguirá funcionando. Hoy teníamos personas que estaban presentando desde Madrid, desde Medellín, desde Bogotá en el caso de Ingrid, así que podemos estar en cualquier lugar y participar. A los que nos están escuchando y hayan publicado papers que quisieran también presentar en este formato, no duden en escribirme. Y nada, pues realmente un gusto pasar esta hora y un cuarto prácticamente. Si quieren, entonces simplemente les abro el micrófono un segundo para que nos despidamos. Y desde aquí, un abrazo muy grande desde la fría Bogotá. Muchas gracias a todos y feliz almuerzo. Muchas gracias. Buen provecho, muchas gracias a todos. Hasta luego. Muchas gracias a ustedes, Ingrid, Jesús y Luis Felipe. Un éxito. Chao. Chao, muchas gracias.